Progress. Saludos jóvenes, en esta oportunidad le estaré realizando este repaso acerca de las superficies en el espacio. Los contenidos que vamos a trabajar son el producto vectorial de dos vectores, el producto escalar triple, las superficies en el espacio y la ecuación general del plano en el espacio. De inmediato iniciamos trabajando lo que es el producto vectorial. Como ya ustedes saben, como se trabaja en el aula, el producto vectorial de dos vectores U y V está definido a través de un determinante, el cual plantea que el producto U por V es IJK y colocamos aquí los vectores en orden. Primero el vector U y luego el vector V. Entonces, basándonos en esa definición, gráficamente el resultado del producto vectorial, como lo presenta aquí, es un vector que es perpendicular tanto al vector U como al vector V. Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de ellos, respectivamente. Además, es bueno tomar en cuenta que para determinar el sentido del vector producto vectorial se utiliza el convenio de la mano derecha, que como lo plantea aquí, se abre la mano derecha y se cierran los dedos desde el vector U hasta el vector V. Y el sentido del pulgar nos dirá si es positivo o negativo. Si queda hacia arriba, positivo. Si queda hacia abajo, negativo. Además, es bueno aclarar que el producto vectorial no es conmutativo, ya que U por V no es lo mismo que V por U. Y además, como se trata de un determinante, si nosotros intercambiamos dos filas o dos columnas en un determinante, obviamente hay una propiedad que plantea que si en dado caso sucede eso, los determinantes son iguales, son opuestos. Es decir, si buscamos el determinante de U por V, nos dará un valor, mientras que si buscamos el producto V por U, nos dará el mismo valor, pero negativo. Ustedes pueden comprobar eso. Entonces, basándonos en eso, vamos a realizar este ejemplo. Dice, obtener el producto vectorial entre los vectores U y el vector V. Y luego vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra para representar los vectores y su producto vectorial. Entonces, lo primero es aplicar la definición. Tenemos IJK, colocamos los elementos de U, colocamos los elementos de V. Y ahora vamos a resolver ese determinante utilizando el método de Sarrus. Recuerden que para utilizar el método de Sarrus, lo que se hace es repetir las dos primeras filas o las dos primeras columnas del determinante dado. En este caso, por comodidad, vamos a repetir las dos primeras filas. Ustedes pueden notar que de ahí hacia arriba es el determinante dado, igual que el anterior. Mientras que lo que se ha hecho aquí abajo fue repetir las dos primeras filas de nuestro determinante. Resolvemos este determinante multiplicando en diagonales. Multiplicando esta nos da I, multiplicando esta nos da negativo 12K y multiplicando esta nos da negativo 5J. Esos resultados los colocamos en primer paréntesis. Luego menos, por definición de determinante de orden 3, con este método, vamos acá, multiplicamos aquí, multiplicamos acá y multiplicamos aquí. Y los resultados los tenemos aquí, en este segundo paréntesis. Eliminando ese signo de agrupación, ese paréntesis, esto todo cambia de signo y lo tenemos ahí. Y simplificando, agrupando la I, la J y la K, obtenemos como resultado esto. Que escribiéndolo como componente podemos escribirlo así. Negativo 2 en el lugar de I, negativo 9 y negativo 17. Como todos tienen un negativo, podemos sacarlo como un factor común y escribir el vector como 2, 9, 17, negativo. Entonces, si pueden aplicar la mano derecha, el convenio, podrán notar que el sentido le dará un pulgar hacia abajo. Entonces, basándonos en esto, vamos a continuar. Ahora, el producto escalar triple, este se define que dado tres vectores, W, U y V, entonces este se define de la siguiente manera, como el producto punto entre el vector W, es decir, el primer vector que se coloca acá, por el producto vectorial de los demás vectores en orden. Entonces, este resultado, a diferencia del anterior, que dio como resultado un vector, este producto escalar triple da como resultado un número, que puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice aquí,
Obtener el producto escalar triple, W punto U por V. Si el vector W es este, el vector U es este y el vector V es este. Como podemos notar, este vector U y este vector V son lo mismo anteriores. Como vamos a obtener el producto punto y ya tenemos ese resultado anteriormente obtenido, lo tuvimos acá, del vector U por V, entonces simplemente reemplazamos el resultado aquí. Ya conocemos ese procedimiento. Entonces ahora lo que procedemos a multiplicar el vector W punto el vector U por V, que es el vector del producto vectorial. Entonces ya lo que se hace es el producto punto se define, o producto escalar, como el producto de cada una de las componentes, una a una, y sumarla. Es decir, 3 la multiplicamos por negativo 2, la segunda, que es 5, la multiplicamos por negativo 9, y la tercera, que es negativo, la multiplicamos por negativo 17. Todo eso lo tenemos ahí. Multiplicando esto y simplificando, tenemos esto, y finalmente nos da que el producto escalar es negativo 17. Por otro lado, las superficies en el espacio, como ya se definieron, son superficies que están determinadas los puntos por las ternas X, Y, Z en el espacio, valga la redundancia. Y es una función que, a diferencia de las funciones en el plano, que recuerdan ustedes que son funciones f de XY, fxy, que se podían escribir en términos de la variable independiente como y igual a f de x. En este caso, como son tres variables al 2 que son independientes, que son la x y la y en este caso, mientras que la z es la variable dependiente. Así es como se define las superficies en el espacio. Y un punto en ella, míralo acá, está determinado por una coordenada en x y una coordenada en y del plano y está elevado a una altura z en el eje z. Por otro lado, la ecuación general del plano en el espacio, esta tiene una definición especial, y es que si se considera un punto fijo, P sub 0, y además otro punto, P de X general, y dos vectores cualesquiera, entonces en el plano, todos en el plano, entonces se define que la distancia desde P sub 0 hasta el punto P genérico se define como X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Así es como buscamos el vector entre dos puntos, entre un punto fijo, que nosotros lo veremos más adelante con un ejemplo, y un punto genérico que nosotros vamos a definir como X, Y, Z. Siempre hay que definir un punto genérico. Entonces, tomando en cuenta esto, la ecuación general se define como el producto punto entre el producto vectorial de los dos vectores, punto el vector que se ha encontrado con el punto fijo y el punto genérico. Resolviendo esto, se llega a la conclusión de que la ecuación general de un plano en su forma general, valga la redundancia, está en esta forma: AX más PY más CZ más T igual a 0. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprender mejor? Con un ejemplo. Vamos a ver en qué consiste esto. Aquí nos dice, ejemplo, hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos P, Q y R. Y además vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra para representar los puntos dados y la ecuación general del plano que los contiene. Lo primero que debemos hacer es definir un punto genérico. En este caso yo dije CAS, X, Y, Z, un punto en el plano, un punto general, un punto cualquiera en el plano. Y debemos también fijar uno de los tres puntos que me dieron. Yo debo fijarlo, dejarlo fijo. Entonces, en este caso, fijé el punto Q. No importa el punto que ustedes quieran. Pueden fijar cualquier punto. En este caso, fijé el punto Q. Entonces, basándonos en esto, yo debo buscar ahora la distancia. Debo buscar el vector que va desde ese punto fijo hasta cada uno de los puntos, hasta cada uno de los puntos restantes. Es decir, como el punto Q es mi punto fijo, entonces yo debo buscar el vector que va desde Q hasta P, que es uno de los puntos, el que va de Q hasta R, míralo acá, y el que va desde P hacia S. Pero esta parte lo vamos a hablar ahora.
Primero buscamos estos dos vectores anteriores, el que va desde Q hasta P y el que va desde Q hasta R, que son la relación con los puntos dados. Entonces, ¿cómo buscamos el vector? Restando la componente del segundo menos la componente del primero, que fue lo que se hizo aquí. La componente del segundo, como estamos buscando desde Q hasta P, sería 5 menos 0, 0 menos 5 y menos 1 menos 0. Todo eso lo tenemos aquí expresado. Simplificando, tenemos 5, negativo 5 y negativo 1. Luego buscamos el vector que va desde Q hacia R. De la misma forma, restamos desde R hacia Q. Sería negativo 6 menos 0, 1 menos 5, como lo vemos aquí, y 4 menos 0. Todo lo mencionado anteriormente lo tengo aquí escrito. Simplificando, tenemos este vector. Ahora, este vector que está acá es un vector especial, que es el vector genérico. ¿Cómo yo obtengo este vector genérico? Aquí yo debo elegir el punto que tengo genérico y buscar el vector que va desde un punto cualquiera de los que no son fijos. Recordemos que el punto que fijamos fue el punto Q para este caso. Entonces, para buscar el vector genérico, que es el que está relacionado con el punto genérico, valga la redundancia, X, Y, Z, yo debo utilizar o el punto P o el punto Q, es decir, o el punto R. Uno de esos dos puntos para buscar ese vector, porque ya el punto Q ya yo lo tengo que es fijo. Entonces debo utilizar cualquiera de los dos puntos que no son fijos. Buscando ese vector con la misma definición, tenemos X menos 5, Y menos 0 y Z menos 1. Todo eso lo tengo aquí. Simplificando, tenemos X menos 5, Y menos 0 es Y, y aquí Z menos por menos más, Z más 1. Ahora, ya tenemos el vector genérico y además tenemos dos vectores que obtuvimos con el punto fijo que tenemos, que era Q. Entonces, ahora yo debo multiplicar esos dos vectores que encontré con el punto fijo. Es decir, QP, multiplicarlo mediante el producto vectorial con QR. Este proceso ya nosotros lo conocemos, colocamos IJK, colocamos el primer vector 5, negativo 5 y negativo 1, colocamos el segundo vector negativo 6, negativo 4 y 4, lo colocamos ahí, repetimos las dos primeras filas, la tenemos ahí, y ahora finalmente ya realizamos el mismo producto que hicimos anteriormente, multiplicamos en diagonales, negativo 20 y negativo 20K, y aquí positivo 6J. Luego multiplicamos de esta manera, negativo por negativo, positivo 30K, positivo 12i, aquí positiva 4i, perdón, y aquí positivo 20j. Todo esto lo tenemos aquí, simplificando, eliminamos el paréntesis, tenemos esto y agrupando términos semejantes obtenemos como resultado este, que como vector lo podemos escribir ya en forma de componente como negativo 24, negativo 14 y negativo 50. Y ya con ese vector encontrado, este vector producto ya encontrado y el vector genérico que tengo, mediante el producto punto, que es la definición que tenemos acá, mírala acá, tenemos esta definición igualada a 0, entonces nosotros vamos a multiplicar este resultado punto el vector genérico, multiplicando componente a componente, negativo 24 por negativo X por X da negativo 24X, negativo 24 por negativo 5, 120, negativo 14 por Y, negativo 50Z y negativo 50 por 1, negativo 50. Simplificando todo, tenemos negativo 24X, negativo 14Y y negativo 50Z más 70. Y dividiendo entre el negativo, del negativo 1, para eliminar ese negativo que tenemos aquí, obtenemos como resultado que la ecuación genérica del plano es esta que tenemos acá. 24X más 14Y más 50Z menos 70 igual a 0, que es la forma genérica que encontramos anteriormente.